Amigo, bienvenido de nuevo a la transmisión de hoy. He disfrutado mucho enseñándole a nuestra congregación sobre el Espíritu Santo, su ministerio, sus dones y lo que quiere hacer por nosotros, lo que hace en y a través de nosotros. Si nos has acompañado, sabes que la palabra de Dios ha sido rica. Si esta es tu primera vez, aún falta mucho por ver. Toma tu Biblia, acompáñanos. Hablamos en particular sobre lo que Jesús dijo sobre el Espíritu Santo, que cuando venga, una de las cosas que hará será traernos cosas a la memoria. Compartí unos ejemplos la última vez y en el mensaje de hoy les compartiré un ejemplo del hijo de un hombre que fue salvado en medio de un accidente trágico por el ministerio del Espíritu Santo. No querrás perderte esto. Cuando era asistente de pastor en una iglesia, un par de años antes de venir a Cottonwood, hice una serie de semanas sobre los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14 pasamos unas semanas en eso, y una de las cosas principales de las que hablé una de las tardes y se clavó en mi corazón profundamente es que los dones del Espíritu no funcionan porque seas maduro. Muchos asumen, bueno, ella profetizó, es tan madura, una gigante espiritual, o tiene tantas palabras sabias, el Espíritu Santo, tal vez impone las manos, la gente sanará, o es tan maduro. Los dones del Espíritu no funcionan por madurez. No funcionan porque has estado con el Señor mucho tiempo. Los dones del Espíritu funcionan con el deseo. El deseo es el catalizador que los enciende. Lo lees en el capítulo donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habló sobre los dones una y otra vez. Dice cosas como: desea los mejores dones, codicia la profecía, siente celo de los dones espirituales, búscalos con ahínco. Y dice, desea otra vez ahí. Esa fraseología que usa en conexión con los dones del Espíritu, deséalos, búscalos, anhélalos, sé celoso, ve por ellos. Estoy predicando otra cosa. Sentí hablarles de esto esta noche. Dios nos suple al nivel de nuestros deseos. Tenemos tanto como deseamos. Y estoy predicando que desees los dones, y ya lo dije una y otra vez, siento unción al hacerlo. Debemos desear los dones, debemos desearlos. Mi pastor y su esposa, de hecho, viví con ellos en su casa un tiempo, y luego Janet y yo nos casamos y tuvimos nuestro apartamento, y tenían un pequeño y una niña. Fue, no sé, tal vez una semana después de esa noche. Estaban con unos amigos y todos los menores fueron a un cuarto para jugar. Y su pequeño tal vez tenía 4 años o algo así en ese tiempo. Y los más grandes decidieron abrir la ventana, salir a la cornisa y subir al techo. Como los niños mayores lo hicieron, salieron a la cornisa y subieron al techo. Los padres no sabían qué sucedía. Y el pequeño de 4 años fue tras ellos. Era el hijo pequeño de mi pastor. Y se resbaló de la cornisa, se cayó del segundo piso. Y la esposa del pastor, después de la cena, estaba en la cocina, en el lavabo, lavando la vajilla, y el niño cayó justo enfrente de ella. Ella gritó, todos salieron, estaba en el suelo, retorcido, con los brazos detrás de él. No se movía, estaba inconsciente. Y mi pastor Dan dijo, Bayless, no había señal de vida en él. Tomé a mi hijo en mis brazos y lo estaba abrazando y grité, oh Dios, ayúdame. Y dijo, escuché tu voz. Desea los dones del Espíritu. Desea los dones del Espíritu. Y comencé a clamar, oh Dios, deseo los dones del Espíritu Santo, deseo los dones del Espíritu Santo. Y su corazón subió a Dios y dijo, algo de pronto tocó mi cabeza y recorrió todo mi cuerpo hasta los pies y sentí que volvía hacia arriba y a mis brazos hacia mi hijo. De pronto despertó, me miró y dijo, hola papi, saltó de mis brazos y corrió a la casa. Ahora,
Tal vez fue mi voz lo que él escuchó, pero ¿saben quién hizo eso? Fue el bendito Espíritu Santo. El Espíritu trae cosas a la memoria. Escuchen, estar en la iglesia, estar en una atmósfera ungida, leer tu Biblia, tener camaradería, hablar sobre las cosas de Dios es muy importante porque el Espíritu Santo usa esas cosas y en tiempos de crisis, en tiempos de decisión, las traerá a la memoria cuando las necesitemos. Gracias a Dios por siempre. Vamos de nuevo a Juan 14, rápido. La tercera cosa en la lista ahí, en el verso 26, de nuevo, al Consolador Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Mediten, les enseñará. El gran Maestro vive aquí. Y claro, eso no significa que no necesiten escuchar a otros, porque tienen al Espíritu Santo, porque Él te enseñará a través de personas, al igual que revelará cosas directo a tu corazón. Pregunta, ¿qué te enseñará? Se los voy a citar. Pueden escribir la referencia. Primera de Corintios 2:12. Escuchen con cuidado. Primera de Corintios 2:12. Nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos es dado por Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, mediten, para que sepamos las cosas que su gracia nos ha dado. Por Dios nos enseñará de acuerdo a las cosas que nos pertenecen por virtud del sacrificio de Cristo. Tenemos una herencia bendita. Y claro, la mayoría de esa herencia está en el cielo, del otro lado. Pero amigo, tienes una buena herencia de este lado también. No es bueno ser ignorante. Oseas dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Isaías dijo, mi pueblo fue al cautiverio porque no tenían conocimiento. Y la conocen, es una vieja historia, pero es verdad. Y me parece que fue John Wesley quien fue a visitar a una mujer que estaba al final de su vida y fue a compartir con ella. Ella estaba en cama en ese tiempo, vivía en un lugar muy desgastado, en un área muy mala de la ciudad. Y al estar hablando con ella, notó que en la pared había un documento enmarcado. Le preguntó sobre el documento y ella dijo, eso pertenecía a la señora a quien servía. Había sido sirvienta, una empleada para una mujer muy rica por muchos años. Y dijo, cuando murió hace muchos años, fue todo lo que me dejó y lo he atesorado. Él dijo, ¿le importaría si me lo llevo para que lo examinen? Ella dijo, de acuerdo, pero si promete devolverlo. Historia real. Él fue a examinarlo. Era un testamento. Nadie sabía qué había pasado con el testamento. Esta empleada no sabía leer. Y era mucho dinero y una propiedad lo que le dejó en el testamento. Y nunca supo nada. Todos estos años había vivido en la pobreza y ahora estaba a punto de no disfrutarlo. Pudo tener una vida muy cómoda, pero su falta de conocimiento hizo que no disfrutara esas cosas. Una de las cosas que el Espíritu Santo nos enseñará, de acuerdo a Primera de Corintios 2:12, es que nos enseñará las cosas que nos fueron dadas de gracia por Dios. Y sabes, no solo da conocimiento intelectual, sino del corazón. ¿Cuántos saben que hay diferencias entre tener la Biblia en la mente y tenerla en el corazón? ¿Recuerdan? Supongo que aún existen, no he usado una en meses. Las cajas con periódicos deben existir. Pones una moneda, la pones ahí, la abrías, sacabas tu periódico. ¿Alguna vez pusiste una moneda y no cayó? ¿Qué hiciste? Como buen ciudadano le pegaste a esa cosa, ¿no? ¡Guac, guac, guac! E intentaste hacer que cayera. ¿Sabes qué? La moneda necesita caer antes de que la palabra nos haga bien. El mayor problema de la iglesia ahora es la teología sin digerir. El Espíritu Santo es el único que nos ayuda a digerir la teología. Es iluminación que trae sobre la palabra. Recuerdo a un chico, hablé con él sobre el tema de la sanidad divina. Él y su esposa y su familia asistían a la iglesia. Esto fue hace años y años. Y era nuevo para él y dijo, no sé si puedo aceptarlo. Dije, mira,
Ve a buscar en las Escrituras, sé como los incrédulos. La Biblia dice que los incrédulos eran más nobles que los de Tesalónica porque buscaban en las Escrituras diario para ver si era cierto. Y dije, busca en la palabra sobre el tema y deja que Dios te revele la verdad. Y dijo, lo haré, lo haré. Y no supe de él por mucho tiempo, hasta que un día fue a mi oficina. Esto fue en los días antes de que tuviéramos computadoras personales, no había celulares, no había nada de eso, solo teníamos enormes computadoras. Entró a mi oficina, bang, 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 abrí la puerta, tenía una computadora gigante con un montón de papeles encima. Y entró de lado, abrió la puerta, bajó la computadora y tenía rollos y rollos y rollos de papel. Y dijo, he imprimido cada verso de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que tenga que ver con la enfermedad o la sanidad o el ministerio de la sanidad. Dijo, Pastor Bayless, es verdad, está en la palabra, lo vi en la palabra. Y por 20 minutos me predicó a mí y me hizo pasar todos los rollos de papel que estaban unidos y contenían todos los versos de la Biblia que tenían la palabra enfermo o enfermedad o aflicción o sanidad o opresión o cualquier cosa así, todo lo remotamente conectado, y yo estaba ahí y él tenía esta computadora gigante sobre mi escritorio y todos esos papeles y me hizo leer todo mientras él me predicaba sanidad a mí. ¿Saben lo que pasó? Entró a la palabra y el Espíritu Santo le enseñó, iba de la mente al corazón. Amigo, eso nos hace bien. Algunos me han oído compartir esto, no voy a profundizar, pero hay un proceso y el Espíritu Santo trabaja en ese proceso. Sí, sé que a unos no les gusta el proceso, pero Dios usa el proceso. Queremos todo al instante. Dios, hazlo, no quiero orar, no quiero buscarte, no quiero cambios. Ayúdame, ayúdame, Dios. Es un proceso. Comienza con información. Necesitas información. Obtén información en el libro de Dios, ¿sí? Información, meditación. Aquí comienzas a poner la palabra a tu alrededor. Lee cuidadosamente, piénsalo, lee en voz alta, léelo una y otra vez. Información, meditación, y luego el Espíritu Santo toma lo que meditamos y nos trae iluminación. Y luego de iluminación, el producto natural es la acción. Y luego hay manifestación. Lo que muchos creyentes quieren hacer es saltar de la información a la manifestación. Mira, no tengo tiempo de meditar y hacer todas estas cosas. Dios, ayúdame. Siempre Dios nos ayuda, ¿saben? Es bueno, pero quiere que crezcamos y que aprendamos en el proceso. Casi todo lo que Dios hace es para eso. Y el Espíritu Santo, algo que hace es enseñarnos, pero no solo intelectualmente, nos enseña al corazón. Tomamos la información y al meditar y rodearnos de ella, el Espíritu Santo trae iluminación. Lo natural es la acción. La acción trae manifestación. Dios hace que pase en nuestra vida, pero el Espíritu Santo está involucrado en el trabajo, pero debemos participar. ¿Aún me aman? Incluso a las personas que no quieren el proceso, ¿aún me aman? Eso no fue muy emotivo, pero está bien. Bueno, rápido. Aquí hay otras cosas importantes conectadas con el Espíritu Santo que enseña. Primera de Juan, vamos a capítulo 2. Y volveremos al Evangelio de Juan, si tenemos tiempo. Primera de Juan, capítulo 2. Otras cosas en conexión con el Espíritu Santo como maestro. En primera, nos enseña sobre las cosas que nos pertenecen. La Biblia revela lo que es nuestro, pero debe pasar de la mente al corazón. Ahí trabaja el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan 2, 18. Queridos hijos, es la hora final. Y así como oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que vinieron. Por eso sabemos que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, continuarían con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era nuestro. Escucha el verso 19 de la versión nueva, es muy simple. En contra de los creyentes, que antes eran miembros de las iglesias, pero nunca pertenecieron o se habrían
quedado. Verso 20. Ustedes tienen unción del Santo y conocen la verdad. Verso 27. Pero la unción que de él recibieron permanece, ¿dónde? En ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción les enseña todas las cosas auténticas, no falsas, y como él les enseñó, permanezcan en él. El Espíritu Santo, cuando habla sobre la unción que tenemos, se refiere a lo que el Espíritu hace. Es una acción del Espíritu Santo que nos enseña. Y el Espíritu Santo, en contexto, en conexión con la gente contra el Cristo, ¿saben? Los anticristos son personas con espíritu equivocado. Nos enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos advierte. No trae letreros que digan: hola, soy un falso profeta. Si me escuchas, te arruinaré. Hola, soy un manipulador y mis motivos son malos. Si logro que me ames, te arruinaré y te robaré todo. No, son lobos disfrazados de ovejas. Jesús dijo: huelen a ovejas, parecen ovejas. Ellos balan como ovejas, se reúnen con otras ovejas, pero son lobos vestidos de oveja. Y una de las formas en que Dios nos advierte es a través de la unción del Espíritu Santo por dentro. Leí una historia sobre un hombre con un nuevo creyente. Era aquí en Los Ángeles. Y este joven creyente estaba con él en la calle y había un chico predicando en la esquina, lo que es genial. Pero él era de un culto local, no era cristiano, no era de una organización cristiana formal. Este culto usaba pedazos y piezas de la Biblia, pero no era bíblico en general. Y predicaba y escucharon unos minutos y el chico que enseñaba al joven creyente se preocupó porque parecía que estaba fascinado con el chico. Era muy, muy bueno y tenía buena fluidez al predicar. Escucharon como 5 minutos y siguieron su camino y al irse le preguntó, según el artículo que leí, le dijo: ¿qué te pareció? Y dijo: es un buen predicador. Pero todo el tiempo que habló, algo en mi corazón decía: falso, falso. ¿Qué fue eso adentro? El Espíritu Santo. Y esa unción está en cada uno de nosotros. Es parte de su ministerio para que estemos a salvo y en el camino. No es un don de sospecha. No tienes que ser salvado para tener ese don. Dejaré que lo dijeran un minuto. No es sospechar de las personas. No se trata de eso. A veces estás con ciertas personas y dices: no sé qué está mal, pero mi espíritu está inquieto. Cada vez que estoy cerca, digo: "Brr". Necesitas aprender a escucharlo. Pero esa es una de las cosas que el Espíritu Santo hace, nos ayuda. ¿Y sabes qué? Tienes el mismo Espíritu Santo que yo, y me gustaría poder decirte que siempre lucho, pero no. Y no quiero que te hagas la idea de que solo nos advierte sobre cosas negativas, porque nos convence de la misma manera sobre asociarnos con la gente correcta. Has estado con personas y algo dentro de ti dice: me agradas. No te conozco, pero me agradas. Igual si estás con personas y dices: no sé qué es, pero hay algo de Dios en esa persona y dentro de mí es testigo, y si puedo, quiero acercarme a esa persona. Voy a terminar con esto. Esta unción o testigo del Espíritu Santo no solo nos habla de otros, nos habla de nosotros mismos. Nos enseña sobre nosotros también. Estamos en Primera de Juan. Vayan conmigo al capítulo 3, verso 24. Casi terminamos. El que... Primera de Juan 3, 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y así sabemos, piensen, sabemos que Él permanece en nosotros, pero el Espíritu que nos dio. No adivinamos, no esperamos, sabemos por el Espíritu que se nos fue dado. Capítulo 4, verso 13.
Así sabemos, piensen, sabemos que permanecemos en Él y que Él en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Capítulo 5, verso 6. Este es el que vino por agua y sangre, Jesucristo. No solo por agua, sino por agua y sangre. El Espíritu da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Verso 10, la primera parte del verso. Él cree que el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Romanos 8:16, escúchenlo. El Espíritu es testigo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No adivino en cuanto a mi salvación. Sabemos, porque el Espíritu Santo hace ese trabajo en nosotros. ¿Por qué seguirías a un Salvador a quien no has visto? ¿Por qué morirías por tu fe, si así fuera, al servir a un Dios a quien no has visto? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que lo que crees es real? Es por el Espíritu Santo y su obra en tu corazón. ¿Cómo sabes que el cielo es real, que el infierno es real? ¿Cómo sabes de la eternidad? ¿Cómo sabes que cuando mueras no vas a morir como un árbol o lo que sea y ya? ¿Cómo lo sabes? A todos los que ponen su confianza en Cristo les diría lo mismo, porque es real. Lo sé, lo conozco. Es algo que si no has experimentado, es difícil de describir. Si lo has experimentado, lo sabes. Y si no sabes, asegúrate, porque cuando el Dios del universo reside en ti, lo sabes porque cambia los muebles alrededor cuando se muda ahí. Lo sabemos. Sabemos que sabemos, que sabemos, que sabemos, que sabemos. Tenía un amigo. Usábamos drogas juntos en los viejos tiempos. Y si yo era malo, él era peor. Usábamos LSD, yo lo tomaba oralmente y él tomaba el ácido y lo ponía en los ojos para drogarse más rápido. A mí me daba miedo hacer eso, a él no. Si yo estaba aquí, él estaba por allá. Y yo fui salvado, él no nos vimos por mucho tiempo y me lo encontré y compartí a Cristo con él. Bueno, se burló de mí y no quiso tener nada que ver con eso, pero le hablé de Jesús y le dije lo que me había pasado y compartí el Evangelio con él y él ah, ni siquiera fue amable, se burlaba, su expresión facial básicamente decía, Vélez, eres un idiota. Y lo dejé. Pasaron tal vez 6 meses o algo así. Recibí una llamada de él. Lo oí por teléfono y dijo, Vélez, es real, es real, es real. Una crisis se presentó en su vida y tenía la Biblia de uno de sus hijos pequeños. Y comenzó a leer la Biblia y a orar. Invitó a Jesús a su vida, fue a mi casa, nos sentamos en el patio juntos y dijo, no puedo creerlo, es real. Cuando hice esa oración en la Biblia, es real. No dejaba de decirlo una y otra vez. Lo sé, amigo, es real. Eso quería decirte. Es real. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo lo hace. Yo fui salvado en una misión de Medford, Oregon, y ¿saben qué? Es real. Lloré a más no poder, de hecho lloré convulsivamente porque me di cuenta de que era real. El Espíritu Santo me golpeó con un mazo. Sé que es más sutil con otras personas, pero amigo, una de las cosas que hace es que te deja esto claro. Sabemos que mora en nosotros, sabemos que moramos en Él, no adivinamos, no esperamos. Sé que el cielo me espera, sé que el infierno es real, sé que la Biblia es la palabra de Dios, sé que Jesús es el Hijo de Dios, sé que lo sé, que lo sé, que lo sé, y sé que me conoce por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por eso. Vamos a un último verso y ya. Juan 15, volvemos ahí. Juan 15, verso 26. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador,
que yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Bueno, el Espíritu Santo testifica, es testigo y nosotros debemos serlo también. Es la razón por la que sé que necesitamos compartir sobre Jesús. Porque el Espíritu Santo es testigo, es a quienes testifica el Espíritu Santo. Debemos hablarle a las personas sobre Jesús. Espero que aprendieras mucho de la transmisión de hoy. Sé que alguien me está viendo ahora. Amas al Señor, pero estás seco. Amas al Señor, pero estás agotado. Amas al Señor, pero algo dentro de ti dice, debe haber más. ¿Sabes qué? Necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Y Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Te dará esta experiencia que es la llenura rebosante si solamente lo buscas. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 7º capítulo, a todo el que tenga sed, que venga a mí, y de lo profundo de su ser fluirán ríos de agua viva. Y las Escrituras dicen que habló del Espíritu y que los que creían en Él lo recibirían. Pídele al Señor que te bautice en el Espíritu Santo. Pídele que te llene hasta rebosar. No va a tardar en complacerte. Jesús siempre responde a los corazones hambrientos. Acompáñanos la próxima. Nos vemos.